David, un inteligente estratega militar, diseñó un plan que en principio parecía una misión suicida. Se trataba de entrar en Filistea y tratar de entrevistarse con el rey de Gad. Las ciudades filisteas más importantes eran 5. A lo largo de la costa, de norte a sur, Ashdod, Askelon y Gaza, y en el interior, Ecrón y Gad. Se tiene constancia arqueológica de estas 5 ciudades. 4 de ellas han sido ya ampliamente excavadas. Estas son las ruinas de Gad, una ciudad filistea dominada por el rey Asís. Y David se presentó y avanzó junto a los 600 hombres que iban con él, hasta el palacio de Asís y el rey de Gat. David no podía enfrentarse por sí solo al poderoso Saúl y sabía que Asís era su enemigo, así que recurrió a él y se presentó en su propia ciudad para proponerle un pacto. El odio de Saúl hacia David era tan profundo que éste decide buscar protección en los enemigos de Saúl, los filisteos, y consigue convencer a su rey de que le rendirá pleitesía. El rey Asís creía que David podía ayudarle a acabar con su enemigo común, Saúl, pero David concebía un plan muy distinto. Según los textos, lo que realmente hace David es atacar a otros pueblos de la zona, los leales a Filistea, saqueándolos. Pero los hechos no eran descubiertos porque los hombres de David mataban a todos los habitantes de esos pueblos, hombres, mujeres y niños, de modo que nadie quedara vivo para contarlo. David era capaz de cometer actos de extraordinaria violencia, muy sanguinarios. No es precisamente un personaje admirable. Cuando entrega parte del botín al rey de los filisteos, éste le pregunta por su origen, a lo que David contesta que ha saqueado tal o cual ciudad de Judá. Y el rey queda satisfecho con su respuesta, porque David no solo está sirviendo a sus intereses, sino que está enriqueciendo a los filisteos. David logra así convertir al rey filisteo en enemigo de sus propias tribus, pero éste piensa que David actúa como un fiel vasallo. Sin embargo, lo último que haría David sería enemistarse con su pueblo. Lo que hace es eliminar a las tribus nómadas que le resultan molestas al pueblo de Judá, con lo que se va ganando el apoyo de dicho pueblo. Aunque David no pudo impedir que los filisteos atacasen Judá. La campaña de los filisteos contra las tribus de Israel fue muy exitosa, tanto que se llega a un punto en que una sola batalla será la decisiva para determinar quién controlará las montañas centrales. Una vez más tenemos que remitirnos a la Biblia. Después de una serie de batallas, Saúl reúne a todos sus hombres en el monte Gilboa, al norte. Los filisteos concentran a su ejército junto con las fuerzas aliadas para hacerle frente. En principio, David acude a la batalla. David se presenta junto al rey Aris de Gad como vasallo suyo. Los hombres poderosos de Filistea le preguntan al rey por qué lo trae consigo, puesto que es israelita. Ante esta observación, el rey decide prescindir de él. El ejército filisteo avanzó hacia las tropas de Saúl y se inició la batalla. El ejército de Saúl se repliega tras una loma del monte Gilboa, seguidos por los arqueros filisteos que los persiguen en sus carros. Uno de los medios de transporte preferidos por los filisteos eran las cuadrigas. Este precursor del tanque resultaba relativamente inútil en terrenos desnivelados o escarpados. Pero sobre terrenos llanos, los filisteos eran capaces de servirse de la movilidad de estas cuadrigas para atacar a un ejército por los flancos e incluso por la retaguardia. Los arqueros filisteos, subidos a las cuadrigas, perseguían a las tropas de Saúl, que se movían ágilmente por la ladera occidental de la montaña. Pero en cierto momento los israelitas quedaron al descubierto en la llanura y los arqueros dispararon sobre ellos. La maniobra funcionó. El ejército de Saúl estaba perdido. Cuando Saúl vio que había sido derrotado, decidió suicidarse.
Tras la muerte de Saúl, David podía regresar a Hebrón para reunirse con los hombres de su clan, la tribu de Judá. Como buen conquistador, David sabía que tanto la espada como el dinero le permitirían ganarse favores. De modo que en su camino de regreso arrasó las poblaciones de los malaquitas, enemigos acérrimos de su tribu, y se presentó ante su gente llevando gran cantidad de esclavos y toneladas de oro. No es por tanto casual que poco después, cuando David aspira a convertirse en rey de Judá, él y no otro sea el candidato más popular, no solo por su innegable capacidad militar, sino porque ha comprado al pueblo en cierto sentido. Tras la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá, pero para convertirse en rey de las 12 tribus, tendría que enfrentarse al heredero de Saúl. Saúl tenía un hijo que había escapado a la muerte. Su primogénito, Jonathan, había sido asesinado, pero otro de sus hijos instauró la nueva monarquía en Transjordania, en un lugar llamado Mahanaim. Entonces se sucedieron las conspiraciones y tramas palaciegas. Después de 2 años en el poder, el hijo de Saúl fue asesinado, así como su general Abner. Surge un patrón que se repetirá invariablemente. Va muriendo un miembro de cada bando enemigo, normalmente de forma violenta, y siempre en beneficio de David, aunque a este la Biblia le considerará inocente, como si no tuviera nada que ver con las muertes. Se produce un vacío de poder en el norte, y las tribus de la zona acuden a Hebrón a solicitarle a David que ocupe el trono. Se presentan ante él elogiando sus victorias mientras luchó las órdenes de Saúl y agradeciéndole haber garantizado su libertad y su seguridad en aquella época. Finalmente las tribus le eligen como nuevo rey. David ya no es únicamente rey de Judá, sino de las 12 tribus de Israel, algo nuevo en la historia de este pueblo. David es inteligente. Es un gran estratega militar y un líder implacable. Todo ello le convierte en un mito, en un auténtico conquistador. Como rey y protector de todos los israelitas, David unifica a su pueblo, pero no sin enfrentarse a nuevos problemas. David debía encontrar una capital más apropiada que Hebrón. Necesitaba una capital que contara con la aceptación de todas las tribus y que no estorbara a sus objetivos a largo plazo. Después de mucho cavilar, puso sus miras en Jerusalén, ciudad que no estaba bajo sus dominios. Después de unificar bajo una monarquía a las 12 tribus de Israel, David demostró su valía. Gobernó en una época y en un lugar donde la sola idea de nación resultaba inquietante. Los israelitas eran sencillamente un grupo de tribus guerreras sin ningún tipo de organización. Para ellos, el concepto de poder concentrado en un solo monarca no solo era una abstracción, sino algo inaceptable. Los israelitas no eran capaces de convivir en paz entre ellos y no tenían conciencia de nación ni, en este caso, de constituir el centro de un imperio. El plan de David era forjar una nación moderna, erradicando el caótico sistema de tribus feudales. Necesitaba una capital desde la que gobernar, ubicada hacia el centro de sus territorios e inexpugnable para los enemigos. La ciudad elegida fue Jebús, en lo alto de una colina, más tarde conocida como Jerusalén. Decidió instalarse en la ciudad de Jerusalén, en la montaña, una ciudad sin ninguna tradición para los israelitas, pues pertenecía a otro pueblo. Los jebuseos eran una rama de los cananeos, el pueblo que habitó en Canaán durante siglos. David decidió someterlos y tomar su ciudad como botín. Eligió Jerusalén precisamente porque estaba ocupada por un pueblo sin vínculos con ninguna de las 12 tribus, y eso facilitaría la aceptación general de la nueva capital. Jerusalén fue algo así como el Distrito de Columbia durante la época colonial en Estados Unidos, una capital neutral que no pertenecía a ninguna de las colonias originales. Además, David veía muy factible la conquista de la ciudad.
Una de las pruebas arqueológicas en las que nos apoyamos es que Jerusalén, hacia el año 1000 a.C., era una ciudad escasamente fortificada. Otras ciudades cercanas, en cambio, estaban fortificadas ya unos 600 años antes. Además, los habitantes de Jerusalén, los jebuseos, no eran enemigos de ninguna tribu. No habían atacado nunca a Israel. Así pues, David no tenía interés en aniquilarlos, solo quería ocupar su territorio y someterlo. Y envió a su general, su sobrino Joab, a que evaluara las posibilidades. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos, que habitaban en aquella tierra. El único texto escrito que relata la conquista de la legendaria ciudad por parte de David es la Biblia, pero la narración crea más confusión que otra cosa. Existen varias teorías acerca de la conquista de Jerusalén por parte de David. En la Biblia se hace una descripción algo ambigua que alude a un término desconocido, Senor. Una hipótesis es que pudiera tratarse de una referencia cultural de la época, quizá una maldición que pesaba sobre la ciudad. Otra interpretación es que Senor se refiera a un tipo de túnel. En el siglo XIX, el arqueólogo británico Charles Warren descubrió un sistema de agua subterráneo con un túnel cavado en el granito que conducía a través de la ciudad hasta el manantial de Gihón. Según el descubrimiento de Warren, el túnel pudo ser la ruta que tomara el general de David, su sobrino Joab, para entrar en la ciudad. Según esto, los soldados de David atravesarían el túnel tomando la ciudad por sorpresa. Sin embargo, hay ciertas dudas con respecto a esta hipótesis porque, según los arqueólogos, parece que el túnel descubierto por Warren no estaba en uso por aquel entonces. Hace varios años, sin embargo, se descubrió otra vía subterránea de acceso. Los arqueólogos la fecharon en tiempos de David, de modo que podría tratarse del Senor, o canal al que hace referencia la Biblia. Los arqueólogos hallaron un sistema de conductos de agua anterior de aproximadamente el 1800 a.C. Este sistema pertenecía a la ciudad de Canaán, una ciudad bien fortificada, construida 8 siglos antes de la época en que se supone que vivió David. Casi todos los expertos coinciden en esta versión. Teóricamente, existe un sistema de conducción de agua por el que las tropas de Joab o de David podrían haber entrado en la ciudad en el siglo X, pero solo puedo afirmar que tal posibilidad pudo darse perfectamente. Los historiadores no conocen el modo exacto en que David conquistó Jerusalén, pero los resultados hablan por sí mismos. Al final, se convirtió en rey de Jerusalén y la ciudad pasó a ser un centro espiritual y político de su reino. Los restos de la antigua Jerusalén se localizan en este monte. Desde la Edad de Bronce en adelante, aquí es donde ha estado Jerusalén. Así que, en términos arqueológicos, existe consenso respecto al hecho de que esta es la ciudad de David. Esta es la Jerusalén de la Edad del Bronce y del Hierro. Desde la ciudad de David, una pequeña parte de lo que hoy conocemos como la moderna Jerusalén, el rey David dirigió su ambicioso proyecto: unificar a las 12 tribus y conquistar nuevos territorios para consolidar las fronteras. David encarnaba ahora la mayor preocupación para los filisteos, los eternos enemigos de Israel. Según la Biblia, ambos bandos se enfrentaron en 2 ocasiones justo a las afueras de Jerusalén. En ambas batallas, David, un inteligente estratega militar, diseñó un plan que en principio parecía una misión suicida. Se trataba de entrar en Filistea y tratar de entrevistarse con el rey de Gad. Las ciudades filisteas más importantes eran 5. Y David se presentó y avanzó junto a los 600 hombres que iban con él, hasta el palacio de Asís y el rey de Gat. David no podía enfrentarse por sí solo al poderoso Saúl y sabía que Asís era su enemigo, así que recurrió a él y se presentó en su propia ciudad para proponerle un pacto. A lo largo de la costa, de norte a sur, Ashdod, Askelon y Gaza, y en el interior, Ekrón y Gad.
Se tiene constancia arqueológica de estas 5 ciudades. 4 de ellas han sido ya ampliamente excavadas. Estas son las ruinas de Gat, una ciudad filistea dominada por el rey Asís, enemigo común, Saúl, pero David concebía un plan muy distinto. Según los textos, lo que realmente hace David es atacar a otros pueblos de la zona, los leales a Filistea, saqueándolos. Pero los hechos no eran descubiertos porque los hombres de David mataban a todos los habitantes de esos. El odio de Saúl hacia David era tan profundo que éste decide buscar protección en los enemigos de Saúl, los filisteos, y consigue convencer a su rey de que le rendirá pleitesía. El rey Asís creía que David podía ayudarle a acabar con su